Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 7 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello, turno noche. Como ya es costumbre dentro de nosotros, vamos a pasar presente. Comiencen, por favor. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla, vamos a comenzar con las preguntas de rigor. ¿Se me escucha bien? No le escuché, yo sí no le escuché. ¿Se me escucha bien? Sí se le escucha bien, profesor. Gracias. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se puede apreciar mi pantalla que estoy compartiendo? Sí, profesor. Correcto. Listo. Entonces vamos a dar por iniciado el día de hoy, nuestra semana número 7. Listo. Hoy vamos a ver diagrama de actividades y diagrama de estado. Uy, ¿qué pasó? Se cortó. Ajá, seguimos, nos siguen saboteando. Ahora sí. Listo. A ver, nos dice acá que el diagrama de actividades es un diagrama UML de comportamiento que muestra el flujo de control o el flujo de objetos con especial énfasis en la secuencia y las condiciones de este flujo. Como les mencionamos anteriormente, como veíamos también dentro del modelamiento, el diagrama de actividades tiene mucho que ver con todas estas actividades que realiza un caso de uso o un proceso de negocio. Cada secuencia que uno realiza para un determinado fin debe ser diagramado, debe ser bosquejado. Y esto a mí me permite poder conocer la secuencia de cada uno de ellos. ¿Correcto? Eh, una de las cosas principales dentro de un diagrama de secuencia, porque ya hemos visto, hemos podido nosotros identificar, ¿no? A todos nuestros actores, hemos podido identificar los casos de uso. Estos casos de uso tienen dentro de su interior un diagrama, ¿no? Porque para esto necesitamos una realización, necesitamos realizar este diagrama que lo vamos a ver en modelamiento el día jueves. Vamos a ver claramente cómo estas realizaciones nos permiten a nosotros poder diagramar, realizar un caso de uso. Cómo poder especificar paso a paso lo que realiza, por eso se llama realización, lo que realiza un caso de uso o un proceso de negocio. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Algo está listo. Ah, ya lo que tengo arriba, que mi mouse estaba en otro lado. Listo. A ver. No dice que es un diagrama de actividad, es un diagrama de actividad UML, porque, ojo, hay otro tipo de diagramas, ¿no? Ayuda a visualizar un determinado caso de uso a nivel más detallado, ¿no? ¿Correcto? Podemos hablar, como siempre estamos viniendo hablando, el proceso de ratificación de matrícula. Tenemos todo ese proceso. Ese es mi caso de uso. Ese es mi proceso de negocio, igual caso de uso. Este es mi caso de uso. Pero ¿qué hace un diagrama de actividades? ¿No? Lo que hace es, a nivel detallado, nos va a especificar paso a paso qué es lo que realiza realmente todo este proceso. Es un diagrama de comportamiento que ilustra el flujo de actividades a través de un sistema. Ustedes ya están trabajando lógica de programación. Dentro de lógica de programación también se trabaja los DFD, ¿no? Los diagramas de flujo de datos. Es casi parecido, es casi similar.
¿no? Entonces, una de las cosas que se diferencian entre uno y el otro es que uno se maneja como datos y el diagrama de actividades, perdón, me permite a mí conocer, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada uno de los involucrados en este proceso? ¿Qué es lo que realiza? ¿Con quién interactúa? ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Qué tipo de documentos utiliza en cada momento? ¿Cuál es el estado de este documento en un determinado momento? Porque cada documento, que vendría a ser un objeto, tiene un determinado estado. Y estos estados me permiten a mí poder saber, ¿no? ¿Cuál es la situación de este documento? Si este documento está iniciado, si este documento, por ejemplo, puede estar en espera, en proceso, terminado, y ¿no? Esa es una de los estados que puede existir, de muchos estados que hay, ¿no? Ahora, los diagramas de actividades UML también pueden utilizarse para representar un flujo de eventos en un proceso comercial. Eso es obvio, ¿no? Puede utilizarse para examinar los procesos comerciales a fin de identificar su flujo y sus necesidades. Una de las cosas importantes que permiten estas cosas es conocer, como les digo, ¿no? Esta secuencia. Esta secuencia no es una secuencia lógica, ojo, que es muy diferente a lógica de programación, ¿no? Sino es una secuencia de todos aquellos o aquellas actividades que uno realiza para poder cumplir el objetivo principal. ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Que el diagrama de actividades lo que hace es especificar paso a paso qué es lo que realizan todos los involucrados, ¿correcto? Conjuntamente con la documentación que puede existir dentro de un caso de uso o proceso de negocio. Acuérdense que estamos viendo toda la parte de negocio, ¿no? Estamos viendo caso de uso del negocio, ¿correcto? Y análisis del negocio, o sea, estamos viendo desde la perspectiva del empleador, desde la perspectiva de nuestros clientes. Cliente, cuando digo, no hablo de un actor, hablo de la persona que nos contrata, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, para ser más específicos, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros vamos a diseñar toda esta estructura. Y esta estructura, este modelo, estos diagramas que vamos a empezar a construir, nos va a permitir a nosotros poder conocer todos aquellos procesos, porque no solamente es un solo proceso, son varios procesos que existen. Entonces, cada uno son procesos independientes que pueden estar enmarcados dentro de un bloque y eso me va a permitir a mí conocer claramente cómo funciona todas las actividades con todos los procesos que se realizan en determinada área donde existe el problema. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos interesa, conocer, ¿no? Y obviamente eso sale después de haber hecho, pues, ¿no? Sus encuestas, de haber obtenido toda esa información. Caramba, otra vez. ¿Qué sucede con esto? Listo. Los diagramas de actividades, perdón, el diagrama de actividades, ¿no? Los diagramas de actividades tienen ciertos elementos. Estos elementos son los que se utilizan dentro del, valga la redundancia, dentro del diagrama, ¿no? Entonces, estos elementos, los más utilizados, el resto, ojo, vamos a ver, acá hay muchos repetitivos y se simplifican, pero en UML son un montón de elementos, ¿no? Vamos a ver lo primero. Vamos a tener un nodo inicial, igual que todo diagrama, cualquier diagrama tiene un inicio y tiene un final. No pueden haber diagramas de secuencia donde no se termine. Se puede terminar positivamente o se puede terminar negativamente. Dentro de estos elementos, ojo, ustedes van a ver un círculo, ¿ya? Y a esto se le conoce como no inicio o inicio, ¿no? Se utiliza para representar el punto de partida o el estado inicial de una actividad.
siempre tiene que existir un punto de inicio. Si no hay un punto de partida, un punto de inicio, entonces este diagrama no es que esté mal hecho, ¿no? Pero está mal estructurado, ¿correcto? Por si acaso. De ahí tenemos el estado o la actividad, perdón, actividad o acción del estado, ¿no? Esta actividad es la que representa esta actividad del proceso. Es donde nosotros vamos a poder detallar lo que hace, lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Registrar pedido, comprobar pedido, solicitar material, solicitar envío de producto. Ojo, acuérdense que siempre se inicia con un verbo, ¿no? Procesar, analizar, ¿no? Crear, escribir, ¿no? ¿Correcto? Acuérdense. Seguimos. Después tenemos el control de flujo. Ojo, la acción se utiliza para entrar subáreas, ¿no? Esa parte no es muy representativa, ya no se utiliza a partir de la versión 7.0 de UML, pero ahí está. Tenemos el control de flujo, se utiliza para representar el flujo del control, es decir, hacia dónde está yendo el siguiente elemento. Ojo, normalmente se utiliza una flecha con puntas abiertas, ¿correcto? Después tenemos los flujos de objeto, que eso sí es importante, que se utiliza para representar la trayectoria de objetos que se mueven a través de la actividad. Cuando hablamos de objeto, estamos hablando de aquellos documentos que se utilizan o cualquier software o de repente un dispositivo que se utiliza para un determinado fin dentro de toda esta actividad. Es importante conocer todos aquellos objetos que de alguna u otra manera interactúan con cada uno de los involucrados dentro de nuestro contexto, ¿ya? Por si acaso. Entonces es importante poder saber todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros hemos visto ya, inclusive, ya hemos visto los trabajadores del negocio, ¿no? Los business workers, hemos visto las entidades, ¿correcto? Entonces, todas esas cosas son lo que nosotros debemos realizar, ¿no? Una vez que tenemos toda nuestra estructura, entonces, a partir de toda esta estructura, nosotros empezamos a armar nuestro diagrama de casos de uso, identificamos nuestros actores, identificamos nuestros casos de uso, identificamos nuestros trabajadores del negocio, nuestros business workers, identificamos nuestras entidades o entity, dependiendo si la versión es en español o en inglés, identificamos, bueno, nuestras realizaciones. Una realización es igual que un caso de uso, ¿no? Entonces, podemos trabajar de esa forma y a partir de ahí podemos empezar a realizar nuestros diagramas, ¿no? De actividades para poder entender realmente qué es lo que utilizan, ¿no? Y de ahí podemos hacer nuestro diagrama de objetos y nuestros diagramas de clase. De ahí tenemos otro elemento, tenemos aquí el nodo final. El nodo final son dos círculos, obviamente, uno dentro de otro, y eso me indica que ahí acaba ese flujo. Ojo, pueden haber dos o tres finales, no necesariamente tiene que haber uno, pueden haber varios finales, ya por si acaso, porque yo me voy por un lado y acabo y puedo ir por otro lado, pero tengo más actividades, ¿no? Por si acaso. Entonces, pueden haber varios o puede haber uno solo que yo lo direcciono para que pueda acabar, ¿no? Ya esa es cuestión de cada uno, ¿correcto? De ahí tenemos el nodo final de flujo, ya no se utiliza porque es una versión antigua. Tenemos el nodo de decisión, ¿ya? El nodo de decisión y el nodo de fusión, ojo, por si acaso lo vamos a ver más adelante, representa un punto de ramificación condicional, ¿ya? Es decir, que evalúa una condición y si es una decisión, se evalúa si es verdadera o es falsa, ¿correcto? Y se ramifica en dos, ¿no? Se divide en dos. Pero también tenemos un nodo de fusión, es decir, que pueden venir dos actividades y se pueden fusionar en una sola actividad. Y se utilizan estos nodos para poder trabajar y seguir con la secuencia de estos trabajos, ¿no?
Adicionalmente, así como hay nodos, también tenemos otros elementos que me permiten poder desarrollar distintos tipos de actividades. Por ejemplo, tenemos el tenedor, ¿no? Se utiliza para representar un flujo que puede ramificarse en dos o más flujos paralelos. Es decir, yo no necesito una decisión para poder sacar dos actividades, ¿no? Apruebo el pedido, por ejemplo, apruebo el pedido y me dice, comunico y mando a fabricar. Entonces, como normalmente cada actividad es una detrás de otra, pero en este caso me está diciendo de que debo hacer dos cosas a la vez. En este caso yo utilizo el tenedor, es decir, mi flujo apunta hacia esa raya que puede ser vertical u horizontal, así que no se hagan problemas, ya por si acaso, y ramifica a dos o más actividades a la vez por si acaso, ¿ya? Y así como hay un tenedor que me permite de uno ramificar a varios, también tenemos otro que se llama el merge, que me permite unir, así como teníamos anteriormente en el nodo de fusión, también tenemos el merge, que me permite a mí poder unir dos o tres actividades en una sola, ¿no? Representa un flujo que puede ramificarse en dos o más flujos paralelos. ¿Correcto? Estas señales, también tenemos para enviar señales que representan una acción de enviar una señal a una actividad o una aceptación, ¿no? También son utilizados ya en versiones anteriores, que ya no se trabaja. Y por último, tenemos lo que es la nota o el comentario, ¿no? Se utiliza para añadir algún comentario pertinente a los elementos, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, una anotación, porque en realidad es una nota, es como si fuera un papel adhesivo. ¿Cómo se llaman estos papeles adhesivos? Post-it. Es como si fuera un post-it y lo coloco dentro de mi gráfica, explicando o agregándole alguna nota especial, ¿no? Puede ser pendiente siempre y cuando cliente no dé su conformidad, por ejemplo, ¿no? Pero no puedo estar esperando a esta situación, ¿no? Entonces, una de esas cosas es la que me permite poder realizar con esta anotación, nota comentario, ¿no? Y después tenemos los line o los carriles, que es lo que hemos visto, que son aquellos, eh, digamos, carriles o partes verticales que me permiten poder desarrollar mi diagrama, pero a la vez me permite identificar y saber quiénes son los que están involucrados dentro de este proceso, de todas estas actividades, ¿no? Qué es lo más conveniente, qué es lo más acertado? Saber, ¿no? Porque una cosa es hacer un diagrama vertical donde, obviamente, igual que un diagrama de flujo de datos, igual que un DFD, yo realizo mi diagrama de tipo top-down, de arriba hacia abajo, ¿no? Y queda excelente, no hay ningún problema. Voy a pasar la secuencia y veo que realmente sí está funcionando. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros trabajamos de esta forma? O sea, las distintas formas, ¿no? Me permite a mí poder saber quiénes son los involucrados y cuál es la función o actividad que realiza cada uno de ellos, ¿no? Como le digo, esto es desde el punto de vista de nuestro cliente, de nuestros usuarios. Son ellos miran el sistema desde esa forma, ¿no? Porque es la parte del negocio. Entonces nosotros entendemos y sabemos. Y en esa parte es donde nosotros nos permite poder analizar, ¿correcto? Y poder después ya, esa es otra segunda parte, en las cuales nosotros vamos a poder diseñar nuevamente, pero ahora ya desde nuestro punto de vista, es decir, de cómo debe funcionar el sistema de software, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a convertir todo lo que ellos hacen desde el punto de vista físico, ¿correcto? Todas las actividades que hacen, las interacciones que ellos realizan con determinado tipo de evento, con determinado tipo de acción, ¿correcto? Con todos los objetos que pueden interactuar, con todas estas entidades que ellos interactúan, nos permite a nosotros poder conocer, saber realmente qué es lo que están utilizando. Ahí, por ejemplo, también me voy a dar cuenta con qué objetos están interactuando.
Ajá, o con qué entidades. Y eso me permite a mí también, ya entrando un poquito a base de datos, saber de toda esta entidad qué información tiene, qué campos o qué atributos voy a extraer para poder trabajarlo realmente. Hemos hablado, hemos dicho, de ejemplo, hemos puesto el colegio, ese colegio, que tenían su formulario, no tenían sistema y tenían un formulario donde habían 50 campos, pero de los 50 campos ellos utilizaban 10. Igualito va a suceder con ustedes. Cuando ustedes empiecen a diagramar y ver con las actividades y cada actor o trabajador del negocio interactúe con sus objetos o entidades, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes tienen que saber qué información de todo ese bloque voy a obtener. Regresamos a la parte de proceso del negocio, regresamos a la parte de ratificación de matrícula. Por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando van al banco y pagan, les entregan un voucher. Ese voucher tiene información. Ese voucher ya tiene alguna data. Una data que es del banco y también va a tener una data que le va a servir a la institución donde ustedes van a llevar, es decir, al Tello. De todos esos datos que aparecen ahí, porque ahí aparecen un montón de datos, y ustedes han tenido esa peculiaridad de ser observadores, de todas esas cantidades de datos, al instituto solamente de repente, digo yo, porque no he hecho un análisis, ¿no? Le debe interesar cierta cantidad de datos que están ahí. El resto no figura, ¿no? ¿Por qué? Porque es completamente transparente, o sea, no lo necesito, yo debo abstraer lo que yo necesito. Igualito, cuando ustedes van a pagar a cualquier tienda, te pagan con una tarjeta, ¿correcto? Le emiten su boleta de pago o emiten su factura y en la parte de abajo dice pagado con Visa, Mastercard, aparecen los cuatro últimos números de estos asteriscos, te aparece el número de transacción, el importe, ¿sí o no? Entonces, ellos te entregan, de todas maneras, aparte del comprobante donde aparece todo lo que tú has emitido, en ese documento, boleto factura, muy aparte del vouchercito, del voucher, que es una cosa muy distinta, ¿no? Aparece, ¿no? Toda esta información que es necesaria para ti, ¿no? Para que tengas una idea de qué cosa es lo que estás pagando y con qué lo estás pagando. Si lo estás pagando en efectivo, lo estás pagando con tarjeta. Aparte del documento, del papelito que sale en el post, que esa es otra cosa muy aparte. Ojo. ¿No? Entonces, ellos también recogen información de ese papelito, bueno, es automático porque eso está pasando por su sistema y lo están guardando. Entonces, todas nosotros debemos entender todas esas cosas, que cuando ellos nos expliquen con qué documentación, con qué objetos ellos interactúan para que pueda funcionar correctamente su sistema manual, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos tener toda esa documentación. Y de acuerdo a la documentación que nosotros tenemos, inicialmente la vamos a colocar ahí. Esto es lo que trabaja. Pero después, cuando ya conozcamos y entendamos cómo ellos funcionan, cómo ellos trabajan, entonces nosotros empezaremos a reestructurar nuevamente todas estas cosas, donde evaluaremos si la documentación que ellos trabajan es pertinente o no. Si el trabajo que ellos realizan está bien o no. De los 50 campos que hay, ¿cuántos campos son esenciales? 10, 15, los 50, hay que evaluar en qué momento se puede utilizar cada campo. Hay que dejarlo por si acaso. Ya no, ya. Eso no funciona. No, pero por si acaso, pues de repente más adelante. No, no, señores, acá no existe un por si acaso. O se toma o se deja. Porque si tú más adelante te das cuenta que no se utiliza,
Entonces, ya desde el punto de vista de estructura de datos, estás utilizando cierta cantidad de bytes. O sea, estás generando espacio en disco por cada transacción que tú realices. Y si tú realizas n cantidad de transacciones, o sea, van a haber n cantidad de espacio, tu disco se puede llenar. Imagínense que hagan ese formulario de 50 campos, como lo tenía este colegio, en papel, y ustedes comienzan también a hacer un formulario en C Sharp, colocan todas las cosas bonitas, ¿no? Generan su base de datos con los 50 campos, pero solamente llenan 10 y el resto lo dejan vacío. Y comienzan a llegar sus alumnos, ¿no? 50, 100, 200, 1000 alumnos. Y todos los años tienen que hacer la ratificación de matrícula de todos ellos del primero al quinto y después viene del primero al sexto y después del primero al quinto de secundaria, la sección A, B, C, D por cada uno de ellos. Y van saliendo un grupo y van entrando otro grupo, van entrando y van saliendo. Imagínense la cantidad de información que van a desperdiciar, de espacio en disco que se desperdicia. ¿No? Por eso es que ustedes tienen que ser muy analíticos, no tienen que ser personas que dicen, no, pero a mí me dijeron, no es que a mí me dijeron, para eso ustedes tienen su cabecita para pensar, por eso es que van a ser analistas, por eso es que yo les voy a exigir, por eso es que a la hora que vengan los exámenes orales, porque yo tomo examen escrito, por cada vez que usted se levantó la mano diciendo que está todo correcto, está todo perfecto, han entendido muy bien, ahí es donde yo los voy a evaluar, ¿no? Y ya, como le dije anteriormente, esa es la forma, ¿no? Que a mí me permite saber si ustedes entienden o no entienden. Entonces, la idea es esto, ¿no? Cuando se trabaja con estos carriles es importante, porque me permite conocer claramente, qué, ¿no? Actividades realiza cada uno de los involucrados, ya sea actor, ya sea un trabajador negocio o parte de un sistema. ¿Preguntas hasta acá? Vuelvo a repetir, preguntas hasta acá. Ah, parece que no tengo alumnos. Nada. Nadie tiene para escribir, aunque sea algo, o para hablar. Para comenzar, estoy acá, no estoy acá. De repente se ha cortado mi volumen, de repente estoy hablando solo, no hay eco. ¿Ah? Parece que la siguiente semana hay práctica calificada de prueba de sílabos. Ahí, ahí va a ser. Listo, continuamos. ¿Cuándo usar un diagrama de actividades? Ahí está. ¿Cuándo usar? ¿No? Estos diagramas son utilizados para describir cualquier tipo de procesos. Ojo, ¿correcto? Cuando tengamos que describir un proceso, debemos usar un diagrama de actividades. Como le decía anteriormente, ¿no? Para poder entender. Es especialmente común para modelar gráficamente los diferentes casos de uso, transacciones o procedimientos que haya en un sistema de información. En resumen, son utilizados para representar la forma en que un sistema hace una implementación. La finalidad de este diagrama es modelar el workflow, flujos de trabajo en español, de una actividad a otra, pero sin tener en cuenta el paso de mensaje entre ellos, ¿no? El pase de mensaje, ya eso lo vamos a ver más adelante, que eso va a ser en otro tipo de diagramas, ¿ya?
Entonces, esta situación que nosotros vemos, ¿no? Como dice, ¿cuándo quiero utilizar un diagrama de actividades? Simplemente, ¿cuándo utilizo un diagrama de actividades? Cuando yo quiero especificar las actividades que se realiza de un caso de uso. Punto. Respuesta del examen, de pregunta del examen, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿correcto? Por si acaso. Entonces, para eso nosotros debemos utilizar un diagrama de actividad, ¿no? O de actividades, ¿no? Porque son varias las actividades que se realizan para poder cumplir con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Conocer cómo funciona un determinado proceso. Y listo, nada más, así de sencillo. En teoría es fácil, ¿no? Ahora nos vamos a la otra diapositiva, que esta sí abarca, digamos, lo que son la elaboración de proyectos y vamos a ver digamos, los diagramas de actividades para la definición de reglas de negocio y comportamientos de requisitos funcionales. Ojo, ¿no? Los RF son los requisitos funcionales. Prácticamente vamos a repetir lo mismo, pero vamos a especificar, ¿no? ¿Cuándo utilizar o cuándo se puede utilizar diagramas de actividades? Definir el comportamiento de un método, definir estados complejos, definir el comportamiento de casos de uso y modelar procesos de negocio, ¿no? Estos dos puntos principales son lo que más vamos a ver y a lo que más nos dedicamos nosotros. Poder modelar. Y es lo que nosotros hacemos en esta situación, ¿no? Modelar. El diagrama de actividades UML, como vemos acá, este es el diagrama de actividades, donde tiene un inicio, como les decía anteriormente, ¿correcto? Siempre va a tener un inicio, va a tener un final, van a tener los flujos de control, ¿no? Acá están los flujos de control, donde va el direccionamiento, ¿correcto? Tenemos una decisión, ¿no? Acá debería ir, por ejemplo, un merge, ¿no? Acá debería ir un merge, donde esto vaya aquí y esto vaya acá y se una. O puedo utilizar también, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, podemos utilizar una decisión también, una unión, que me permita poder, ¿no? Este va hacia acá, este hacia acá y de ahí sale esto hasta abajo. ¿No? Ya eso va a depender de cada uno cómo lo quieran utilizar. Van a tener su actividad, acá está la actividad. Esta es la parte más común que se utiliza, ¿correcto? Ahora vamos a ver los elementos del diagrama vistos desde otro punto de vista y aquí está, como les decía, ¿no? El inicio solo puede haber uno, ojo, solo puede haber uno. Después tenemos nuestra actividad, ¿correcto? Acción, o algunos dicen acción, otros dicen actividad. Unidad de ejecución básica es lo que hace, ¿ya? Es lo que hace, lo que se está haciendo acá en estos casos. Tenemos una decisión, que es esta partecita de acá. Elección de una salida entre un conjunto de posibilidades, ¿correcto? Y de ahí al costado podemos colocar las alternativas, ¿no? Verdadero, falso, de todas maneras, ¿no? Va a haber una salida. Cada una con la condición que debe cumplirse para realizar dicha transacción y un final. Como le dije, acá no especifica que que debe haber uno solo como el inicio, ¿no? En el inicio solo puede haber uno. Pero en el fin puedan haber varios fines. Después existen más elementos que ya prácticamente ya están pasados, como le dije anteriormente, ¿no? Pero de todas maneras se van colocando como parte de la cultura general, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos pues el for y ¿no? Y el word que nos permite unir, ¿correcto? Acá están las uniones. Después tenemos donde está acá, la decisión y tenemos el merge también, ¿correcto? Ahí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el for, ¿no? El for indica un conjunto de actividades que pueden realizarse en paralelo. Es decir, lo que habíamos hablado en antes, es decir, que viene una actividad, ¿correcto? Tenemos nuestra línea y de aquí salen dos actividades, ¿correcto?
De aquí yo me puedo ir por acá a otra actividad. Ojo, puedo ir por acá a otra actividad. Y aquí tengo una unión, y viene este acá, que este ya sería un join, ¿correcto? Y acá sale otra actividad o sale el final, ¿no? No hay ningún problema, por si acaso. El for lo que hace es dividir en varias, no solamente en dos, pueden ser tres o cuatro actividades que pueden realizarse en paralelo, o sea, conjuntamente, ¿correcto? Y el join lo que hace es unir, ¿ya? Distintos tipos de actividades y permite continuar todo el proceso, por si acaso. ¿No? De ahí tenemos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, elementos de diagrama de actividades, fin de la jornada, ¿correcto? Tengo mi fork, baño, descanso y yo voy aquí y tengo mi join y termino, ¿no? Acá tengo que hago dos cosas en paralelas, pero después tengo esto mismo, lo tengo acá. Hago mi trabajo o fin de la jornada, pregunto, ¿baño o descanso? ¿Me voy por un lado o me voy por el otro? Ejecuto un procedimiento y termino. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si yo utilizo el análisis rápidamente, ¿no? Yo puedo decir, me voy al baño y descanso. O sea, yo digo, dentro de mi descanso, ir al baño, una cosa es descansar y otra cosa es ir al baño. Sí, pero estás yendo al baño dentro de tu descanso, exacto. Pero entonces ahí es donde ustedes tienen que analizar y ver cuál de los dos me conviene. Hacer la pregunta, ¿correcto? O me conviene hacer las dos cosas en paralelo. En mi descanso también voy al baño, ¿no? Porque yo puedo preguntar, ¿voy al baño? Sí, y hago un proceso. Voy al baño, no hago mi descanso. Entonces, ¿cuál de los dos me conviene? ¿Cuál de los dos debo trabajar? Entonces, me permite poder tener, ¿no? En uno hago una sola cosa. Ojo, cuando yo utilizo decisión, cuando yo utilizo algunos de los componentes, ¿correcto? Cuando yo utilizo algunos de los componentes, si yo quiero hablar de una decisión, yo solamente ejecuto uno de los trabajos. Solamente ejecuto uno de ellos. No puedo ejecutar a la vez. En cambio, el otro diagrama sí puedo utilizar las dos cosas a la vez, ¿no? ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí yo entiendo que en mi descanso, o sea, descanso y a la vez estoy yendo al baño, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca entender. Que cuando yo utilizo el for, ¿no? O utilizo decisión, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? El for me permite hacer dos o tres actividades en paralelo, ¿correcto? Entonces yo puedo decir, estoy hablando por teléfono y estoy escribiendo, ¿no? Entonces estoy haciendo dos cosas a la vez. Entonces, pero en la otra sería, o hablas por teléfono o escribes, ¿no? Entonces, escribes, sí, no hablas por teléfono. ¿Hablas por teléfono? Sí, entonces no escribes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre trabajar con uno y trabajar con el otro. El for me permite hacer dos o más actividades a la vez y la decisión solamente me permite poder realizar una actividad. ¿En qué momento se utilizan? Ya esa es decisión de cada programador. Aquí vemos los objetos, aquí sí, ¿no? ¿Qué cosa es un objeto? Información, ya está. ¿No? O sea, las famosas entidades, ¿correcto? Un objeto es igual a información. Y si hablamos de información, estamos hablando de una entidad. Entonces, ¿qué utilizan las actividades? Que se utilizan en las actividades, ¿no? La información que utilizan las actividades. Una actividad puede crear, modificar un objeto o necesitarlo. Un mismo objeto puede aparecer tantas veces y en tantas relaciones como sea necesario. Ojo, acuérdense eso. Hablábamos de un pedido o hablamos del voucher. Vamos a hablar del voucher, ¿no? Ustedes tienen el voucher
en un momento determinado cuando se los entrega el banco. Después, ese mismo voucher ustedes lo utilizan para enviarlo, ¿no? Ese voucher, una vez que lo han enviado dentro de la empresa o dentro del caso de uso del negocio, ese voucher va a ser utilizado por otra persona, va a obtener una información y de esa información va a originar otra documentación. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos elementos, ¿no? Estos objetos que son informaciones, obviamente van a poder ser utilizados en distintos momentos, en distintas personas, y obviamente cada uno de esos vouchers va a tener un estado, ¿no? Que eso ya después lo vamos a ver. Ya, acuérdense que una actividad, ojo, no una persona, dice, una actividad puede crear, modificar un objeto o necesitarlo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estos objetos son modificables o son insertables o añadidos dentro de un archivo, ¿no? Por ejemplo, puede decir, registra el voucher en su libro de voucher, por ejemplo. Ajá, mi libro de voucher también vendría a ser una entidad, vendría a ser un objeto, sí, porque estoy registrando. Ahí estoy yo registrando el voucher que a mí me envían, ¿no? Entonces, ese voucher que de repente puede ser una foto o puede ser documento en vivo, no sé, ya eso ya depende de las situaciones, pero esa documentación tiene que ser, ¿no? Registrada, ¿no? Entonces, una vez que está registrada, ajá, entonces estamos viendo que es una entidad o es un objeto porque se está añadiendo, se está registrando. Ojo, como elemento físico de la forma como ellos vienen trabajando, no cómo nosotros vamos a trabajarlo, porque ya nosotros crearemos una base de datos de vouchers y ahí se almacenará todito, ¿no? Y esa data ya será el archivo de voucher o el hilo de registro de voucher. Ya verán ellos, ya veremos nosotros cómo lo trabajamos. Ahora vamos a ver cómo se definen los procesos de negocio y los casos de uso, ¿no? Los elementos más habituales son las actividades, las acciones, las decisiones, las particiones. También se pueden utilizar los sujetos y los for John, también. O sea, dentro de todas estas cosas podemos trabajar eso. O sea, no hay ningún problema. Y aquí vemos un ejemplo de un proceso de negocio. ¿Y por qué es un proceso de negocio? Aquí es donde nosotros tenemos que determinar, ¿no? Ya hemos dicho que todo proceso de negocio es un conjunto de actividades que tiene ingresos y tiene salidas y es de valor para el cliente, ¿correcto? En este caso sería para el actor, ¿no? Entonces, cada una de estas, y aparte que dentro de este diagrama de flujos, a mí me permite saber qué cosa es lo que realiza cada uno de los involucrados. ¿Correcto? Tenemos al trabajador, tenemos venta y tenemos nuestra base de datos o nuestros almacenes, ¿no? Nuestros almacenes, ¿no? Se genera una orden, se paga, miren, y a la vez acá tenemos nuestro for, ¿correcto? Tenemos nuestro for, donde se hacen dos procesos, ¿correcto? En un momento se está pagando y en otro momento se está generando la orden, ¿correcto? Y se envía al almacén para que el almacén llene la orden, lo entregue y después, una vez que ha pagado, ¿correcto? En el departamento de ventas, ¿no? Generen, llegue el departamento y envían la orden por delivery, ¿correcto? Y obviamente la orden llega a su cliente, ¿correcto? Entonces, imagínense, ahí está, ¿no? Un diagrama sencillo de cómo se puede realizar una venta. Obviamente que este es muy sencillo, ¿no? Hay diagramas que son más detallados en las cuales nosotros tenemos que especificar mucho más cosas en detalle. Mientras más se especifique un proceso de negocio, como se dice, la granularidad, mientras sea más gránulo, mientras más pequeño voy deshaciendo, 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 es mucho mejor o es mejor la comprensión que puede existir. Porque de un proceso de negocio o de algún caso de uso puede existir un subproceso. Ojo. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, quiero hacer el proceso de llenado de gasolina, ¿no? Llego al grifo, les digo
cuál es cuánto quiero llenar, qué tipo de combustible, ¿correcto? Pone la manguera en el tanque y listo, ¿correcto? O yo digo, quiero ser tanqueado, ¿no? Y listo, ya una vez que termina, se llena y se va. Pago y me voy. Pero aquí habría un subproceso que podría ser lo del tanque. Entonces, yo separo esa partecita del tanque, por ejemplo, y digo, ¿se llenó? No, sigo recibiendo el combustible. Se llenó y sigo dando un loop, y voy dando un loop, voy dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta que se llenó, sí, automáticamente salgo, ¿no? Entonces, existen sus procesos y son detalles, pequeños detalles que podemos ir trabajando, ¿no? Es igualito que en mi proceso de venta, llega un momento en que yo tengo que salir. ¿Y cuándo es ese momento que sale del proceso de venta? Cuando hago un pago por una tarjeta, con débito o crédito. Yo salgo del proceso de ventas. Entonces tengo una subrutina en la cual no es interna, es externa inclusive. Porque yo hago un stand-by, hago una pausa a mi proceso de venta, ¿correcto? Y tengo que esperar que ese POS se conecte con el banco, haga la transferencia a mi cuenta, o sea, la cuenta de la empresa, y una vez que se emite ese voucher, ese papelito que sale de esa maquinita, recién yo pueda generar mi venta, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, existe un subproceso, que en algunos casos, por ejemplo, en mi caso, si yo fuera de sistemas, en ese caso, yo no lo podría ver, porque ese es un proceso externo que pertenece a otra empresa. Entonces, simplemente yo hago mención dentro que hay una rutina del proceso de pagos por POS. Listo, nada más, ¿no? Yo no lo puedo detallar porque yo realmente no sé cómo funciona y eso está fuera de mi jurisdicción, ¿no? Los límites no entran ahí. Definición de procesos de negocio y requisitos funcionales, ¿no? Definición de diagrama de actividades a partir de un requisito funcional. Cada paso de la secuencia principal, ojo, cada paso de la secuencia principal es un requisito funcional, ¿correcto? Es decir, que cada actividad que ustedes diseñen es un requisito funcional que deben tomar ustedes en cuenta más adelante cuando quieran diseñar su sistema, ¿correcto? Calcula IGB, por ejemplo, ese es una actividad que hacen en el proceso de venta, porque lo hacen manualmente. Ajá, eso es una secuencia. Entonces, pero a la vez también es un requisito funcional. Más adelante ya yo tendré que especificar cómo calcular el IGB. Ya eso puede ser una pequeña subrutina, ¿no? Que es decir, que yo debo traer el monto, debo multiplicarlo y debo devolver la cantidad, ¿no? Ya eso lo están viendo ustedes en C Sharp, esa es una situación ya muy aparte a lo que yo enseño, ¿no? Pero ya les voy diciendo cómo trabaja esto, ¿no? Existirán tantas particiones como actores participantes, más una adicional para el sistema, ¿correcto? Entonces, aquí nos dice que si yo tengo un actor, dos actores y cuatro trabajadores del negocio, entonces tiene que haber una partición, es decir, un carril por cada uno de ellos, más una adicional que es para el sistema, ¿no? Las actividades, nos hablan acá, las actividades se colocarán en su partición correspondiente según la realice el sistema o un actor, lo que decía anteriormente, ¿no? Lo que me permite a mí saber qué es lo que realiza cada uno de los involucrados dentro de estas actividades, ¿no? Los pasos de errores o alternativas se definen como nodos de decisión. Hay un error, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un diagrama de actividades para, a ver, ¿cómo podría ser? Para loguearme, ¿no? Entonces, si digité mal mi nombre, obviamente ahí bien, es un error. Entonces hay decisión, escribió en el nombre, sí, paso a la siguiente parte, no, me voto un error, ¿no? Por si acaso. Opcionalmente se pueden completar el diagrama de actividades con objetos, instancias de los recursos, ¿no? Adicionales. Ojo, acá tenemos un modelo de requisito funcional, acá tenemos igualito un diagrama
que ya hemos visto. Aquí estamos trabajando un objeto en esta parte circular. Este es un objeto. Aquí tenemos las actividades, ¿correcto? Y acá sabemos, ¿no?, que se está trabajando un determinado acceso. El visitante solicita añadir un nuevo enlace, el sistema solicita los datos del nuevo enlace, ¿correcto? El visitante introduce los datos del enlace y obviamente este enlace se tiene que registrar en algún lado, ¿correcto? Además, el sistema verifica los datos de enlace, es decir, lo va a leer, esto va hacia adelante, actualiza y de aquí consulta, pregunta, ¿son datos correctos? Datos incorrectos, nuevamente pide el enlace y se hace un loop vicioso hasta que el enlace sea correcto, el sistema almacena el enlace y la actividad finaliza. ¿Correcto? Aquí tenemos el ejemplo de diagramas de actividades, algunos ejemplos que podemos utilizar. Por ejemplo, esta es una pequeña subrutina que ingresa, ¿sí? ¿No? Teléfono, ojo, se discute el precio, se agrega el precio y se envía la orden por email, por ejemplo, ¿no? Es una pequeña subrutina, ¿correcto? Ya, entonces, eso es lo que, vamos a ver, un momento, listo. Ya, lo que hablábamos, acá hay una subrutina que está fuera de lo que es el proceso del negocio, que es muy distinto. Entonces, aquí pueden ver ustedes que hay por ejemplo, un proceso para poder hacer una orden, ¿no? Acá se genera una orden, ¿correcto? Acá tenemos dos accesos, uno de salida y otro de entrada. Se recibe la orden y aquí comienza, ¿no? Esto vendría a ser la parte externa. Acá se recibe la orden. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? ¿No? A la vez que se recibe la orden, ¿qué es lo que va a suceder? Y esta es una de las cosas que yo quiero que entiendan, ¿no? Bueno, acá está en inglés, de todas maneras, yo sé que ustedes son especialistas en inglés. Entonces se genera dos cosas. Una, que va a revisar la tarjeta de crédito porque se está haciendo la compra, y el otro se está revisando el stock, es decir, si hay, ¿no? Si hay esos productos dentro del almacén. Si la tarjeta de crédito es inválida o no tiene dinero, entonces está invalidada y automáticamente la orden se cancela y finaliza el proceso. ¿Correcto? Un final, miren, por eso les hablaba de un final. Pero si todo está correcto, llega a este punto. O sea, está validado. De ahí chequeamos el stock y va a verificar, ¿no? Si no hay stock. Si no hay stock, está fuera de stock, entonces ¿qué va a suceder? También es inválido, ¿correcto? Y se cancela la orden y se finaliza. Pero si hay stock, ¿qué va a suceder? ¿No? Igualito, se vuelve a unir, se une y además se genera el proceso y se genera el descargo de la tarjeta de crédito, ¿correcto? Se une y finaliza todo el proceso. ¿Correcto? Esta es la idea de cómo funcionan estos diagramas de actividades, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que conocer. O sea, leer un diagrama de actividades me permite a mí conocer cómo funciona el sistema. Si ustedes no saben leer un diagrama de actividades, obviamente por más o mejor diseño de casos de uso que ustedes puedan realizar, no van a entender, ¿no? Esa es la idea, de entender los diagramas de, ¿correcto? Seguimos. Acá tenemos otro ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este ejemplo, si mal no me equivoco, creo que es para hallar a la función de Fibonacci. Fibonacci es un matemático que hizo una sucesión numérica que aparezca 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, o creo que era 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, y así sucesivamente, ¿no? Ya es, me supongo que en matemática deben haberlo hecho, o de repente en lógica, porque eh, ¿cómo les digo? Es un ejemplo, no, es un ejercicio, porque es un ejercicio clásico en lógica de programación, ¿no? Fibonacci, eh, generar cuadrados con asteriscos dentro de una pantalla, la multiplicación, ¿no? La tabla de multiplicación almacenada en un dato, o sea, son los ejercicios clásicos de lo que es lógica de programación, ¿no? Que en realidad es muy sencillo.
Y esos son y eso ya lo llevan a herramientas y en herramientas lo van diseñando rápidamente, ¿no? Porque tiene que ser demostrado, ¿correcto? Aquí tienen ese ejemplo. Y esto está en un diagrama prácticamente que son actividades, ¿no? Este diagrama de actividades, pero que también lo puedo convertir en un diagrama de flujo de datos, ¿correcto? Acá tenemos otro ejemplo. Imagínense, acá hablamos ya de saltos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden ver, se registra el problema. Estamos registrando un problema, en esta parte de acá, registramos un problema y estos dos problemas a la vez se dividen en dos. Si es de alta prioridad, ¿no? Y a la vez se revisa el problema, ¿no? Nosotros revisamos el problema. Si es de alta prioridad, ¿correcto? Si no es de alta prioridad, si es de alta prioridad, si la prioridad es uno, se tiene que evaluar el impacto, se revisa el plan. Si no es de alta prioridad, simplemente salta de este lugar a este lugar, ¿correcto? Y acá utilizamos un merge. Acuérdense que el merge era para unir dos, ¿no? Acá testeamos el problema, simplemente lo testeamos, acá revisamos y acá solamente hacemos una prueba, unimos y al final se termina el trabajo que estábamos realizando, ¿no? ¿Correcto? Si no es de prioridad, simplemente salta, como les dije, de un lugar, salta a otro, ¿no? Aquí sale, si ustedes ven, está saliendo el problema y salta acá, ¿no? Que podría ser una línea también y lo coloco aquí, ¿correcto? Podría ser, pero una de las cosas que no dicen dentro de diagrama es preferible evitar todo tipo de líneas en la mayoría de lo posible para evitarnos los cruces, ¿no? Porque de repente se ve antiestético, ¿no? Acá tengo una salida y acá tengo una entrada, pero debo marcar que esta es la salida A y esta es la entrada de A, ¿correcto? Por si acaso. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos al Rational. Ya les he dicho que ahí está el video para que vayan instalando su programa. Utilizamos el Rational Unified. Vamos a maximizarlo, ¿correcto? Y vamos a generar un diagrama de actividades, por si acaso en cualquier lado. Simplemente esta es una práctica porque el día jueves vamos a hacer todo el caso que tenemos con FAB CLM, que les he dejado esa tarea para encontrar, ¿no? Los trabajos del negocio, las entidades y todas esas cosas, ya eso yo lo resuelvo y vamos a desarrollar toda la actividad utilizando esta situación, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Pero aquí yo les voy a decir cómo generar un diagrama de actividades. Para generar un diagrama de actividades simplemente seleccionamos alguna carpeta, este es para ver el diagrama de actividades simplemente. Clic derecho, ¿correcto? Clic derecho, me voy a la opción de New o Nuevo, y busco, y acá abajo está, ¿no? Activity Diagram o diagrama de actividades. Yo le hago un clic, ¿correcto? Y aparece en el lado derecho, izquierdo, perdón, ¿no? Nos aparece un modelo de estado o modelo de actividad, ¿no? Y nos dice New Diagram. Aquí ustedes le colocarán el nombre del diagrama que corresponde, ¿no? Yo le voy a poner como prueba, simplemente. Y después, para poder entrar a este diagrama, yo le hago doble clic. Y me cambia todos los valores que ustedes pueden ver aquí. Mírenme, ¿se dan cuenta? Todos los valores que hay se van cambiando. Y estos son los elementos que tiene el Rational Rows, ¿sí? Si yo quiero incrementar un elemento, simplemente en cualquier lado de estos, yo le doy un clic derecho y me voy a la opción de Customize y busco algún elemento que yo necesito para poder trabajar, ¿no? Ya como estas versiones, ¿no? Ya son avanzadas, esta ya es la versión 7, a partir de la versión 2003, ojo, aparecían acá que las actividades, que es activity, aparecían con color azulito, ¿no? Como el trabajador del negocio. Ahí simplemente aparece ya sencillamente sin eso.
Puedo trabajar, aquí está, por ejemplo, mi puntero para colocar un texto. Tengo acá para la nota, tengo para colocar la nota, o sea, relacionar la nota hacia un determinado ítem. Aquí tengo para generar algún estado que yo necesito con un referente objeto. Tengo mi actividad, tengo el inicio del estado, es decir, a la hora que inicio todo. Tengo para finalizar el flujo, el estado de la transición, por dónde va. Una transición de seguridad, si es que necesito. Aquí tengo nuestro famoso for. Ya, esto se utiliza tanto como unión como merge, ¿correcto? Por si acaso. Puedo tenerlo en forma horizontal o puedo tenerlo en forma vertical, ¿no? Sincronizaciones, como nos habla acá. Tenemos las decisiones, tenemos nuestro switch line, es decir, tenemos nuestro carril, tenemos nuestro objeto y tenemos nuestro object flow, es decir, hacia dónde se dirige nuestro objeto. Simplemente para crear un carril, yo agarro y lo envío hasta acá, ¿correcto? ¿Sí? Y aquí le coloco el nombre del actor o del trabajador de negocio o del sistema que yo voy a trabajar. Ojo, ¿no? Y ahorita aquí le puedo poner, por ejemplo, no sé, cliente, ¿correcto? Pero normalmente se arrastra de acá de actores. Yo acá en actor debo haber creado un actor y yo lo debo arrastrar y lo coloco acá. Así se trabaja, ¿correcto? ¿No? Pero como no hemos definido, porque eso recién lo vamos a ver el día jueves, entonces yo agarro aquel actor o mis trabajadores de negocio y lo único que hago es arrastrarlo y colocarlo acá. Y acá aparece, acá va a aparecer el nombre, ¿no? Por si acaso. Si quiero tener otro actor, lo coloco aquí, otro trabajador de negocio, aquí va a estar, ¿no? Acá le puedo poner, por ejemplo, no sé, jefe eh, almacén, ¿correcto? Ahí está. Pero acá debería tenerlo como un business worker y lo jalo por acá y lo coloco, ¿no? Y yo inicio, ahí está mi inicio, genero mi actividad, acá está mi actividad, la nueva actividad que yo voy a trabajar, ¿no? Que puede ser, jefe, no sé, a ver, ¿qué puede hacer el cliente? El cliente eh, solicitar pedido, ¿no? Acuérdense siempre con ar, er, ir, or, ¿no? Solicitar pedido. Entonces esto yo lo puedo mover por un costadito, por ordenarlo bonito, si que quiero. Utilizo el estado de arriba hacia abajo y ahí está la flechita, ¿correcto? Después, ¿qué sucede? No solicito pedido, el jefe de almacén revisa pedido, por ejemplo, lo pongo acá y acá le pongo revisar, revisar pedido, ¿correcto? Listo. Y igualita mi flechita de aquí hasta acá, porque esta es una secuencia, ¿no? Esas son el diagrama de actividades. Voy generando las actividades que supuestamente así está dado dentro de la empresa. Yo estoy colocando algo imaginariamente, ¿no? Revisar pedido, ¿correcto? Entonces, aquí puedo utilizar una tabla de decisión, ¿correcto? ¿No? Yo lo puedo agrandar un poquito porque lo veo muy chiquito. Lo arrastro, ahí está, más grande, ¿no? Utilizo mi línea para hacer la unión, aquí está. Y a este estado yo le puedo colocar un nombre. Simplemente le hago doble clic encima y aparece el evento, ¿no? Yo aquí puedo escribir y le puedo decir hay stock, ¿no? O simplemente hay stock y le pongo el signo de interrogación, listo, y ahí está. Lo puedo arrastrar para un lado, lo puedo colocar a un costado, lo puedo poner en medio, no sé, ya eso ustedes deciden, ¿no? ¿Correcto? Lo puedo mover un poquito esto para acá para que se vea recto. Ya esa es cuestión de cómo ustedes ordenan, ¿no? Si no hay stock, por ejemplo, ¿no? Si no hay stock, entonces cancelar pedido. Ahí está. Acá está mi flechita. Voy acá. Y una vez que cancelo mi pedido, finaliza mi estructura. Y listo. Lo puedo mover un poquito más acá para verlo más estético, ¿no? Y es cuestión como lo ven ustedes.
Pero si hay stock, entonces aquí le pongo no, aquí le pongo no, no hay stock para saber, o sea, no hay stock. ¿Hay stock? No. Listo. Si hay stock, ¿no? Atender pedido, ¿correcto? Atender pedido, utilizo mi flechita hacia abajo, ¿no? ¿Correcto? Y miren, ¿ah? Una vez que atiendo el pedido, ¿qué sucede? Acabo, mato dos pájaros de un solo tiro porque también finaliza. ¿Se dan cuenta? O sea, puedo utilizar uno solo como puedo utilizar varios finales, ¿no? Entonces, ya es cuestión ustedes cómo lo pueden utilizar. Si yo veo que no me conviene utilizar un solo final, entonces utilizo más, porque acá estamos simplificando actividades, pero pueden haber mucho más actividades, ¿no? Y obviamente, al existir más actividades, ¿qué es lo que va a suceder? Van a existir más líneas, líneas de flujo. Entonces, de repente por ahí se tiene que cruzar una línea, se tiene que cruzar otra línea, y a veces ese cruce de líneas como que nos puede marear. Que está permitido, ojo, está permitido, pero como les digo, cuando los diagramas son muy grandes, tienden a la confusión, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿no? Atender el pedido, entonces aquí le hago doble clic y le pongo sí. Ahora, pero miren, ajá, pero me habla de solicitar pedido, ¿no? Entonces me preguntan, ¿hay stock? Pero el stock dice revisar, ¿no? O me dice, perdón, ¿cuál era la palabra? Estoy caminando. Sí, revisar pedido. O sea, al revisar pedido, ¿qué es lo que está haciendo? Él tiene que mirar dentro de su inventario si es que hay o no hay esos productos. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que pregunto si hay stock. Entonces, ¿el inventario qué cosa es? ¿No? Es un objeto y hemos dicho información. El inventario es un documento o de repente es un archivo donde aparecen todos sus productos o su Cardex, ¿no? Donde aparecen todas las cantidades que hay por producto. Ah, chispa, de verdad, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar, utilizar un objeto, y acá está el objeto, que es este acá donde dice object, ¿correcto? Y lo coloco por acá, en cualquier lado, no hay ningún problema, no se preocupen en este sentido, ¿no? Y ahí le coloco, por ejemplo, productos, ¿no? Entonces, productos, listo, ¿no? Entonces, ahí está, vamos a agrandar un poquito, este es mi objeto, ¿correcto? Entonces, y ojo, y para usar esto, utilizo esta flechita, Flow Object. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es leer. Acuérdense que cuando este sí es un tips, ¿ya? Cuando el objeto, en realidad es una entidad, pero ahorita estamos trabajándolo como objeto. Ya el día jueves vamos a ver específicamente todo esto en detalle. Cuando vean ustedes que un objeto o una entidad apunta hacia una actividad, ojo, apunta hacia una actividad, se está haciendo una consulta, se está consultando. Cuando una actividad apunta hacia el objeto, se está actualizando. Cuando hablo de actualizar, ojo, entiéndase que la actualización, apague su micro, por favor, apague su micro, por favor, apaguen a la una, apaguen a la dos, listo. Hola, hola, ¿me escuchan ustedes a mí, sí? Porque le silenciado a todos. Ya, listo, gracias. Listo. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya me olvidé. Ah, ya. Entonces, cuando la actividad apunta hacia
El objeto se está actualizando. Llámese actualizar a qué? A insertar o agregar, que es lo mismo. Modificar o editar. O borrar o eliminar, que también es lo mismo. En todo lo que es base de datos, todo lo que es información, solamente existen 4 acciones para un registro. 4 acciones. Son los 4 comandos también que van a utilizar ustedes en base de datos, ¿no? El famoso select, insert, update y delete. En programación se denomina create, read, update o update y delete, CRUD, ¿no? ¿Correcto? Son los 4 estados que existen, ¿no? O las 4 acciones que existen para un registro. Entonces, cuando nosotros vemos esta opción, buenas tardes, profesor Cullen, buenas noches. Cuando nosotros vemos esta acción, entonces nosotros lo que vamos a ver, lo que nosotros vamos a ver aquí es eso. ¿En qué situación se encuentra este objeto? Si este objeto es de tipo, ¿no? Actualización o es de tipo consulta. Si yo voy a consultar, entonces la flecha de este flow object va a ser del objeto hacia la actividad. Pero una vez, por ejemplo, que yo he atendido el pedido, ¿qué es lo que debe suceder? Lo que sucede es que yo debo actualizar mi Cardex, debo actualizar mi inventario. Entonces, aquí voy a utilizar nuevamente mi objeto o mi entidad llamado producto, ¿no? O productos, ¿correcto? Y en este caso ya va a ser todo lo contrario, porque lo que yo voy a hacer es actualizar. Y si yo voy a actualizar, la dirección es de la actividad hacia el objeto o mi entidad. En este caso, si esto fuera un sistema de software, entonces esto estaríamos hablando que es una tabla, ¿correcto? Entonces, aquí lo que estamos revisando es de que cómo funciona este sistema de pedidos desde el punto de vista de nuestro cliente, ¿no? Entonces, estamos viendo toda la parte del negocio y la parte del negocio me dice que yo debo realizar un diagrama para conocer cómo ellos ven y cómo manejan su sistema. Y de acuerdo a esto, o nosotros en este caso, nos va a permitir o nos va a poder entablar, conocer, saber cómo manejan ellos su sistema manual, obviamente. Y después de esto, nosotros entenderlo y empezar a brindar las alternativas posibles para dar una solución a este conflicto que ellos pueden tener en este proceso del negocio. ¿Correcto? Ahora, dentro de todo este diagrama de actividades, una de las cosas principales que se tiene que establecer es saber con cuántos documentos vamos a trabajar. Es importantísimo. Entonces, ahí ya viene la parte de base de datos, ¿no? Entonces, el análisis de los datos. Porque yo lo que necesito es saber qué documentos trabaja esta empresa, qué formularios. Ojo, cuando hablo de formularios, no se vayan ustedes a los formularios de programación, que ese es el primer error que tienen los estudiantes de tercer ciclo. Porque como ya están llevando C#, están haciendo formularios, ustedes creen que es ese formulario. No, no tiene nada que ver acá programación. Aquí cuando yo les digo formulario, yo les estoy hablando que es los formularios, son esas hojas, esos documentos que se utilizan dentro de una empresa para llenar datos. Esa documentación, esa factura, esa boleta que es hecha a mano, ese cuaderno donde registran todas sus actividades, ese folder donde van guardando las hojas y las van rellenando, todo ese tipo de documentación es lo que ustedes tienen que recopilar, es lo que ustedes tienen que tener en su mano para poder abstraer todos los datos, ojo, atributos o campos, como lo llaman en base de datos, todos esos atributos que voy a utilizar para generar más adelante, cuando hago ahí el análisis, para generar mi estructura de base de datos. Les acabo de decir, o siempre les recomiendo, o siempre les digo, o les menciono, que puede existir un sistema de software muy bien elaborado,
Pero si su estructura de base de datos no está bien conformada, entonces desde ese momento el software va a tender a un fracaso. Es importante poder abstraer, saber qué tipo, qué campos voy a utilizar. Esto lo dejo por si acaso. No, ayer vuelvo a repetir, eso no tiene nada que ver. Ustedes tienen que hacer un análisis exhaustivo y saber qué campos debe utilizar el software. Como les dije anteriormente en el ejemplo, ustedes tienen un formulario con 50 campos, ¿correcto? Que, porque tienen un sistema manual y ellos copiaron un formulario porque realmente las empresas lo que hacen es copiar de otras empresas, pero ellos trabajaban así, acá debe ser igual. No es igual. Y ellos dicen, no, pero de todo este formulario, sácale, solamente trabajamos con los 5, pero sácale copia al resto, no importa, no interesa, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que utilizar, vamos a generar un sistema, esa documentación nosotros tenemos que analizar y ver, ¿y este campo en qué momento lo utilizas? Nunca. ¿Y para qué es? Y te van a decir, no sé, así lo trajeron, así lo encontré. Pero ¿cuál es la función de este campo? No sé, no hay. Entonces usted puede hacer un análisis y ver si ese campo es necesario o va a ser necesario en algún momento en el futuro o de repente nunca será utilizado. Entonces van anulando, van abstrayendo solamente aquella información que a ustedes les corresponde colocar para que el sistema pueda funcionar correctamente. ¿Correcto? Listo. A ver, de repente el profesor Culi, ¿quería informar algo, profe? ¿O me está supervisando? Por favor, gracias. Ah, profesor Miguel, creo que los bloqueé toditos, voy a quitarles este. Ah, no, está bien. Mira, de repente está calificando. Bueno, ¿alguna pregunta, señores, hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, por favor, levanten el dedito. Eso está en el Chamilo, ¿correcto? En el Chamilo, ahí está el enlace para descargar el programa. También está el video cómo instalarlo. Todo está ahí, lo expliqué la semana pasada, les dije, les hice el comentario, ¿correcto? Por si acaso. Búscalo en metodología, si no está en metodología, está en análisis, pero en alguno de los dos lados está ya el programita. Tanto el software como el video con la cual ustedes pueden guardar. Listo, ahora sí, continuamos. ¿Cuánto llevamos ya? A ver, vamos a ver. Tenemos 1 hora 20 minutos. Ya. Vamos a tomarnos una pausa de 15 minutos hasta las 6:15. Listo, muchachos, vamos a reanudar. Vamos a reanudar. Sí, profe, profesor Culi, diga, diga, ya se le escuchó un poquito, a ver. Ya estamos grabando. No se le escucha, profe, nuevamente. Seguramente verifique su micro. Delegado, el delegado, está el delegado, delegada, que levante la mano. Listo. Anderson, pregunto,
han hecho su recuperación ya de los días que tenían pendiente? Baja tu mano. Correcto, ya, o sea, ustedes, creo que era solamente un día, ¿no? Porque nosotros comenzamos el día martes y solamente estaba pendiente el día lunes. Y lo hicimos un día sábado. Recuperamos, o sea, ya no tiene el martes, el lunes pasado, que fue 2, yo soy delegado de ustedes, conmigo tuvieron clase normal, pero con el siguiente profesor también, a ver, normal, también tuvieron su clase normal. Perfecto, entonces no tienen ninguna semana atrasada. Ustedes están al día. Perfecto, ya delegado, no hay ningún problema. Listo, profesor Culi, por si acaso, ya con tercer ciclo de la noche, todo está correcto, no hay ningún problema, todos están al día. El día 2, sábado 2, ya, listo, ya se retiró el profesor Culi. Ahora sí, continuamos nosotros, vamos a empezar, voy a compartir para ver la parte de diagrama de estado, ¿correcto? Listo, nos hemos tirado una lora con el profesor Culi. Listo, para hacer un diagrama de estado, hacemos igualito en cualquiera de las carpetas de los paquetes, y a eso lo vamos a ver específicamente el día jueves, como les dije, en modelamiento. Nos vamos a New y nos vamos a ver, ajá, diagrama de estado, ¿correcto? Diagrama de estado. State chart diagram, ¿correcto? Hacemos clic y le ponemos, no sé, diagrama de estado, ¿no? Guión prueba, ¿correcto? Listo. Y aquí colocamos, le hacemos doble clic para poder ingresar a nuestro diagrama de estado. Nuestro diagrama de estados, al igual que el diagrama de actividades, también tiene casi parecido, nuestro puntero, nuestro texto, nuestra nota, la línea o la flechita que va a unir es el estado con esto, el estado propiamente dicho, el inicio del estado, el final del estado y la secuencia o transición del estado y obviamente la transición de seguridad. ¿De qué estamos hablando acá de estado? Aquí estamos hablando de un objeto en específico, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, nos vamos a pedido, ¿no? Si nosotros hablamos de un pedido, puede tener diferentes tipos de estado, ¿no? Si vamos desde el punto de vista del actor, ¿correcto? Vamos a poner acá el inicio, ahí está el inicio, y vamos a poner un estado acá. ¿Qué estado puede tener un pedido? A ver, por favor, si me lo escriben o hablan. A ver, un pedido, ¿cuántos estados En creen ustedes que espera. puede tener? ¿Ya? ¿Qué más? Ay, no estaba leyendo. A ver, sigan, por favor, escribiendo, sigan escribiendo. En proceso, profesor, también puede ser. Ya en proceso, en espera, en proceso, ¿qué más? O A ver, cancelado. voy a colocar una nota acá, ¿correcto? Y voy a escribir, ¿ya? A ver, me dicen en espera. Espera, proceso, ¿qué más? Pendiente. Cancelado, cancelado, pendiente, ¿qué más? ¿Qué Completado. chispa, qué pasó? Completado, completado o atendido. Atendido, Atención. ya, expirado también. Pero cuando Christopher, pero de repente una verificación de stock es stock, por si acaso, te escribo, es stock, ¿ya? Expirado es stock, así es, por si acaso, ¿ya? Cuando yo le digo que puede estar en espera, agotado, el pedido,
o el artículo. No confundir uno con otro. Ojo, ¿ah? El pedido es el conjunto de artículos que yo voy a solicitar. O sea, yo hablo del pedido en sí, de ese conjunto de artículos. Acuérdense, con ustedes no lo conversé, pero por ejemplo, cuando ustedes, creo que la gran mayoría lo habrá hecho, tienen sus amigas, sus novias, sus esposas, ¿no? Colegas que en algún momento les han dado su catálogo de Unique, de Event, ¿no? Y les han dicho, haz tu pedido. ¿Y qué hacen ustedes? Colocan su nombre, Carlos, 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 ¿correcto? Entonces, ella cuando pasa su pedido, ella tiene una hoja donde tiene, o lo hace por la computadora directamente, porque yo me acuerdo de hace muchos años, ahora creo que todo es directo por computadora, colocan su código, ahí aparece su nombre, su apellido, de repente está su dirección, y van colocando los códigos de los productos y automáticamente va apareciendo la descripción y la cantidad, ¿no? Y el precio, y va saliendo, va saliendo. Y ese pedido es un conjunto de datos. Y nosotros hablamos del pedido, no hablamos del artículo, del producto en sí. Ojo. Entonces, a eso es lo que quiero que entiendan. Diferenciar, diferenciar, ¿correcto? Lo que es un pedido y lo que es un artículo o un producto. No podemos hablar dos cosas distintas, ¿ya? Por si acaso. Entonces, el pedido es el conjunto de productos que yo estoy solicitando. Entonces, de acuerdo a eso, con este conocimiento que ya tienen, ahora díganme, ¿cuántos estados puede tener ese pedido? Nuevamente. A ver, uno de ellos fácil es anulado, ¿correcto? Que se anula completamente. Pedido ha sido anulado, pues, ¿no? O sea, es decir, se puede borrar todo y ya no hay nada. ¿Por qué se anula? Entonces ahí ya ustedes entran a tallar y empiezan a preguntar, oye, pero ¿por qué no? ¿Y por qué diferencia hay entre anulado y cancelado? Ojo, que en algún momento puede, y si hablamos de factura, no, es que esta factura no está cancelada. No, una cosa es que esté pagada y a veces esos términos que utilizamos nos puede confundir demasiado. Ojo, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Esas palabritas, esos sinónimos que me permitan a mí poder reconocer realmente qué significa esta situación, ¿sí? Ya, por favor, eso es importantísimo para evitar esa confusión, ¿no? Porque muchos dicen, esa factura está cancelada. Entonces, si yo veo cancelada, pucha, cancelada es una cosa, ¿no? Y de repente se refiere a que está pagada, ¿correcto? Entonces, viendo todas esas situaciones, yo puedo decir anulado y la otra es cancelado. Pero también, ¿qué diferencia hay entre anulado y cancelado? ¿Por qué anulas un pedido? ¿Y por qué lo cancelas? ¿No? De repente, no, se anulan los pedidos cuando el cliente no quiere nada. Se anula el pedido, se borra, no se trabaja, no se hace nada. Se cancela porque, como vieron anteriormente en el proyecto FAB CLM, te dice, ¿no? Si tiene deudas o no hay stock, se cancela el pedido. Entonces, de repente se cancela porque hay algo que no permite poder atender ese pedido. Ya vemos dos estados distintos, ¿correcto? Entre anulado y cancelado, ¿correcto? ¿Qué otro pedido puede estar? Ahora sí, acá podemos decir que está pendiente y podemos decir que está atendido, ¿correcto? Ahora, pero también, ¿y qué pasaría? Yo les pregunto, y quiero que me respondan, ¿qué pasaría si de la cantidad de pedidos solamente he atendido el 50%? ¿Cuál sería la situación? ¿En qué estado estaría?
A ver, no me pregunten, por favor, respondan con afirmación. Ya les he vuelto a decir. Usted no tiene por qué preguntarme. No lo sientas, déjalo parado. A ver, ¿cuál sería? En espera, profesor. En espera. ¿Y en espera no sería pendiente? Pregunto, ¿no? Pregunto. No digo que esa es la respuesta, por si acaso. ¿Ah? ¿Qué pasaría si solamente es atendido el 50%? ¿Habría otro estado pendiente? Me dice acá Mariela. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opina el resto? ¿O parcialmente atendido? Retenido, pero retenido es que ya no lo voy a atender. Sale como pendiente. Yo cuando he hecho un pedido y no me atienden, me aparece como pendiente. Ajá. ¿Con quién tengo el gusto? Lo tinco. Arotinco, Inés, ¿no? Sí, profesor. Sí, ya más por Inés, ¿saben? Me estoy por su nombre. Yo más los trato a ustedes por nombre. Apellidos muy poco. Ya, exactamente. O sea, todos los pedidos que no son atendidos en su totalidad siempre están pendientes, porque no han sido atendidos completamente. Acá ustedes no van a encontrar pendiente parcialmente, atendido un 50%. Lo que sí podemos decir es que cómo va el avance del pedido, que esa es otra cosa, no es un estado. ¿Correcto? Atendido en un 50% y de ahí te van saliendo las barritas, ¿no? Atendido un 80%, atendido un 90% y cuando te ponen 100% ya está atendido, ¿no? Por si acaso. Entonces, ven, ustedes se dan cuenta, esos son los estados que pueden existir. Esos son los estados que pueden existir para pedido, ¿no? Anulado, cancelado, pendiente y atendido, ¿no? Y podría haber un estado que diga en confección, por ejemplo, o el cliente, ¿no? El cliente cuando empieza a confeccionar, a desarrollar o a solicitar, por ejemplo, él está creando el pedido. ¿Podría haber un estado de ese tipo o no? ¿Qué creen ustedes? Solamente respondan en sí o no. Sí, estaría en proceso. Pero tienes que entender que proceso está dentro de, no fuera de. Entonces, habría, por ejemplo, pendiente, atendido, ¿no? O en proceso, aquí habría otro estado que podría ser, ¿no? Este proceso, podría haber, ¿no? O en proceso, algo por el estilo. Anulado, cancelado, pendiente, atendido, en proceso, por ejemplo, dentro de. Pero yo hablo fuera, o sea, lo que el cliente está haciendo. Pregunto, ¿podría tener un estado? Y la pregunta es sí o no. Nada más, a ver, por favor, respóndanme. Cuando el cliente, vamos a hacer la pregunta, ya que nadie me quiere responder. A ver, pasen presente, por favor, todos los que están. Quiero ver quiénes están, porque ya me preocupé ya. No, escriban presente, escriban presente, escriban presente. Y
¿Por qué no se dignan a responder? A ver, ¿por qué no escriben sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, están, pero no quieren responder. ¿Qué sucede? Llamada de atención para todos, ¿correcto? Ahora, eh, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ingresa el pedido? El cliente llama a la empleada y le dice, oye, acá está mi pedido. ¿Ese pedido en qué estado está? Porque todavía no ha sido registrado. ¿Ah? ¿Estaría pendiente o en qué estado estaría? O sea, simplemente se está tomando nota del pedido o le he enviado, ¿no? A ver, en espera, Pendiente. pendiente, ingreso. Ajá, podría ser ingreso, ¿no? Pero pendiente de ingreso, porque todavía no está. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Se me escucha? A ver, quiero ver un Sí, ratito. profesor, se escucha. No, es que mi auricular ahorita parece como que no está. A ver, auriculares, sí. Ah, ya, está bien. No, ajá, ahora sí. Profesor, pero ¿por qué no estaría registrado? No entiendo. Yo te digo, tú agarras y haces un pedido, ¿correcto? Tú eres el cliente, tú haces un pedido y tú lo envías por fax. La empresa lo recibe, pero ese pedido, ese fax que tiene, ¿ya es un documento o no es un documento? Claro. Ya, y yo pregunto, ¿en qué estado está ese documento? Si todavía no lo has registrado, todavía no lo has mirado, todavía no lo has visto, pero ya el documento está dentro de la empresa, está dentro del negocio. Entonces yo pregunto, ¿ese estado tendría un estado o no tendría un estado? A ver, Eh, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Quiero ver qué es lo que ustedes piensan. Y por favor, quiero leerlos a todos. Así esté mal. Ajá, recibido, está bien, recibido, puede ser, ¿no? Puede ser, así es. Muy bien, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, ahorita estoy caminando. Mirta. No, no, es que no ha sido, Camila, no ha sido registrado. Ojo, porque si ya está registrado, entonces estaría pendiente. Yo lo que hablo, lo que estaba diciendo es que cuando el cliente hace el pedido, ¿correcto? El cliente hace el pedido, lo envía por fax, ¿no? Lo envió por fax o lo envía por email, ingresa, ya ese documento ya ingresó a la empresa, pero en ningún momento se ha registrado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo estaría, cuál sería el estado de ese documento? Y como es un documento, es un objeto o es una entidad. Entonces, ¿cómo quedaría, no? Entonces, ahí viene la opción, ¿no? En espera tampoco, porque ese pedido ¿Recibido? no es, claro, o sea, recibido es personalmente el estado que debería existir, ¿no? ¿Correcto? Porque solamente ha sido recibido, pero más no ha sido procesado. Ha sido recibido, por ejemplo, podríamos, una vez que ha sido recibido y yo lo ingreso, ¿correcto? Automáticamente queda en espera. Pero si lo atienden, profe, pero yo ahorita lo voy a atender, no interesa. En ese lapso de tiempo, así sea un segundo o 20 segundos o un día o 2 días, ese pedido está en espera. Cuando lo empiezan a atender, podríamos decir que está en proceso, ¿correcto? Y
Cuando ya se completó toda la gama de pedido, podríamos decir que está atendido, simplemente. Claro, exactamente, solamente recibido y aún no aunque no lo hayan realizado, muy bien, es así, ¿no? O recepcionado también puede ser. No tanto recibido en espera de respuesta, claro, en espera de, o sea, es recibido, tú solamente has recibido. Y ya después tú ya tienes, ¿no? Los otros estados, que es cancelado, anulado, pendiente, atendido en proceso, ¿correcto? Estamos viendo, miren, imagínense, estamos viendo todos los estados posibles de un solo objeto, de una sola entidad. Imagínense de todas las entidades que puede existir dentro de un documento, dentro de un caso de uso. Y todo eso nosotros tenemos que conocer para poder saber en qué momento vamos a ingresar, en qué momento se modifica, en qué momento se borra un dato. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, una vez que tenemos todo esto, acá simplemente no interesa el orden, no interesa el orden, simplemente podemos poner anulado, porque esos son los estados que puede tener cada uno de los estados de un objeto. Acá ponemos cancelado, ¿no? Porque no sabemos en qué momento se anula, de repente desde el inicio, ¿correcto? Aquí tenemos pendiente, atendido, ¿qué más podemos tener? Proceso, ¿no? Y por último, recibido, correcto. Entonces, en primer lugar, puede estar recibido y de repente por ahí puede estar anulado, porque lo anula automáticamente el cliente. Está pendiente, ¿no? Después de estar pendiente, como ya está procesado, puede estar cancelado, puede estar. Si no está cancelado, está en proceso. Y por último, está atendido. Cada uno de ellos, ojo, no necesariamente así es el orden. Nosotros podemos colocar el orden que deseamos y no significa que así deba ser, sino que simplemente aquí estamos reconociendo los estados que tiene cada uno de estas entidades, ¿ya? Por si acaso, o cada uno de estos objetos, y tiene un final, ¿correcto? Entonces ya esto no sería de prueba, sino podría ser un diagrama de estados, ¿no? Diagrama de estados, pedido, por ejemplo, ¿no? Para conocer mi entidad. Y ahí ya yo estoy, por ejemplo, sabiendo cuáles son los estados que puede tener esa entidad. ¿Correcto? Pregunta, a ver, ¿hoy han pensado o no han pensado? Bueno, para todos los que han trabajado, ¿ah? Para todos los que han trabajado, porque hay un montón que se quedan callados. Por si acaso, la siguiente semana hay práctica calificada, de acuerdo al sílabus. Así es que ahí vamos a verlos, ¿ya? Por si acaso. Por favor, preguntas hasta acá. No duden en preguntar. Miren que van a ser las 8 ya. Ah, su madre, hemos hecho desde las 45 hemos arrancado, ¿no? 6, 5 y 45, 6 y 45, 7 y 45, casi 2 horas y 2 horas y cuarto. Ya estamos entrando con fuerza. Claro, exactamente. Eso está, a ver, déjenme verificar. No estoy compartiendo por si acaso. Ajá, instalación de la instalación. Sí, eso está en modelamiento, está en modelamiento. El video está en modelamiento. ¿Ya?
Ahora, el software, ¿dónde lo puse? Creo que, a ver, en análisis. No. Y a ver, voy a buscarlo por acá. No sé si lo puse en mi drive. PQ, 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 R, RS. No, acá no está. Vamos a ver en Juan Carlos. Y es Julio César Tello. Ujú. Prueba práctica, formularios. Tampoco está acá. Ajá, aquí está. Regional Rows. A ver, obtener vínculo. Ahí está el enlace, señores. Tienen que estar logueados con el correo institucional para poder bajarlo, ¿ya? Y en modelamiento está el video de cómo instalarlo, por si acaso, ¿ya? Si siguen los pasos correctamente, no van a tener ningún tipo de problema, por si acaso, ¿ya? Cópienlo y péguenlo en su WhatsApp para que todo el resto de los compañeros lo tengan, ya que ahorita ya lo que vamos a hacer es terminar la clase por el día de hoy.